Bueno, pues como ya se ha incorporado también Elkarrekin Podemos, seguimos con el segundo punto en el que estábamos, en el orden del día, la propuesta de aprobación para la formalización de la encomienda de gestión para la prestación de servicios generales de competencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao en el ámbito de zonas portuarias vinculadas a usos de interacción puerto-ciudad en el municipio de Guecho. Bueno, esto se trata de un acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de Guecho para formalizar la gestión en los espacios contenidos en la delimitación de espacios y usos portuarios que están categorizados como espacios de interacción de puerto-ciudad y que actualmente están integrados en la vía pública de Guecho, siendo uso y disfrute de la ciudadanía. En estos espacios, en los que hemos dicho que son de la interacción de puerto-ciudad, la actividad portuaria es inexistente y tal es así que la ciudadanía viene empleando este espacio como parte del espacio y disfrute municipal. Entonces, y el ayuntamiento además pues, ha venido históricamente atendiendo, conservando y manteniendo el citado espacio. Por lo tanto, es una manera de formalizar esta relación, estos compromisos que adquieren las dos autoridades, las dos administraciones públicas, y se recogen en un documento que es a través de la vía de la encomienda de gestión. Tenéis la documentación, os hemos pasado los informes, la propuesta, la encomienda en sí, el documento de la encomienda de gestión. ¿Tenéis alguna consulta al respecto? Sí. Kuriositatea besterik, Aurreko batzordean. Una pequeña curiosidad. Es una conversación. Se habló sobre el chiringuito de Arrigunaga y hemos visto en el mapa, en la documentación, con la playa de Arrigunaga. Entonces, ¿esto pasa al acuerdo, sí o no? No sé si hemos entendido bien. A ver en qué situación queda la solicitud. Es que eso viene en la encomienda de gestión, no sé cuál es el artículo, la cláusula, pero sí vienen excluidas expresamente. Vale, espera, ¿dónde lo tengo? Sí, ya quedan excluidos en particular en el ámbito espacial objeto de encomienda, ¿no? Sí, en la cláusula. Eso es, en la cláusula segunda están ahí explícitamente excluidos. Era una curiosidad, ¿no? Porque lo había leído con cierta rapidez y no estaba seguro. ¿Alguna cuestión más? Vale. Sí. Como un tanto por aclarar, al leerlo lo que entendimos era que todas estas labores, digamos que ya se hacían por parte del ayuntamiento, no sé si decir por defecto o ad hoc o algo así, pero que ahora lo que vamos es a regularizar o a dejar consolidado que eso es competencia del ayuntamiento por gestión. No es competencia del ayuntamiento, bueno, no. Que va a hacer un acuerdo de gestión con el puerto para que las realice el ayuntamiento. Eso es el encargar la gestión a otra administración pública, en este caso es el ayuntamiento, porque al final es el que está utilizando esos espacios, esos usos, sí. Es nuestra ciudadanía. Vale. La pregunta más obedece a... hemos visto que anteriormente cuando se hacía esto siempre había como una labor, ¿no? De que se hacía la labor por parte del ayuntamiento, pero había como una coordinación, una especie de solicitud constante con respecto a la autoridad portuaria para poder hacer las cosas, o entendido mal. Sí, la relación siempre ha existido entre ambas entidades, sí. En esto que entiendo que va a consolidar, ¿cómo va a facilitar las cosas? O sea, no, se va a trabajar igual. Va a ser exactamente igual, sí. Pero que va a ser regularizado. Sí, solo que está formalizado en un documento. Vale, eso está. Si quieres, interviene. Coge el micrófono, Álvaro. A mí, en algunas cuestiones relativas al puerto, cualquier actuación que quisiera hacer cualquiera de los concesionarios tenía que comunicar la autoridad portuaria y la autoridad portuaria comunicárselo al ayuntamiento. Ahora la comunicación va a ser directamente al ayuntamiento. ¿Vale? Es que esa era una duda que teníamos, porque sí se veía que había antes una comunicación previa para muchas actividades, entonces queríamos saber si se facilitaba de alguna manera. Ahora hay algunas actividades que el puerto mantiene como suyas, porque entiendo que le generan algún tipo de ingreso, y otras pues que nos la traspasan a nosotros directamente, ¿vale? Nos la encomienda. Sí, Gonzalo. Una cuestión muy simple. Hasta ahora, por ejemplo, cuando se pedía permiso, yo qué sé, el ejemplo claro puede ser las sanjuanadas, pues para pedir permiso para instalar algo, se pedía a la autoridad portuaria de Bilbao, que era quien te lo concedía. Ahora esta encomienda de gestión lo modifica, es decir, hay que pedir permiso a la autoridad o al ayuntamiento. Yo no recuerdo las actividades. Si no, a ver,
Si no, no nos actividad no sé, importa, pero yo o sea, creo que lo refleja bastante bien, lo indica bastante bien en la encomienda de gestión, porque dicen, a ver si lo recojo, Yo estoy Las seguro. solicitudes que se presentan directamente a la Autoridad Portuaria de Bilbao para realización de actividades se reenviarán al Ayuntamiento de Guecho para su conocimiento y o autorización. En el caso de tratarse de actividades que conlleven ocupación de dominio público, se remitirán las mismas al Ayuntamiento de Guecho para su conocimiento y emisión del oportuno informe, sin perjuicio de su tramitación. En caso de no recibirse, bueno, y creo que esto es lo que indica, y lo he leído en algo. Espera. No sé, me lo he leído ahora. Yo creo que los eventos no están. Los Eso es un Los evento. eventos. No deja de ser un evento, vamos a decir una San Juanada. Una ventanilla única, ¿no? Los eventos creo que no están incluidos. Eso es, sí. Fechas 10. Eso es, en la quinta, ¿no? La de compromisos. Yo entiendo, bueno, lo que recoge en esta encomienda, lo que está hablando es de utilizar el ayuntamiento como ventanilla única. Entonces, todas esas actividades y usos que se vaya a dar a ese espacio, al IPC, a los espacios que hemos dicho de interacción de puerto-ciudad, se recogerán las solicitudes en la autoridad, en el ayuntamiento. El ayuntamiento será quien remita a la autoridad portuaria y es quien, entre las dos entidades, se dará la autorización de la actividad o de lo que se vaya a realizar, lo que se esté solicitando. Carolina. Por ejemplo, en el caso de las futuras reformas que se plantean hacer en el puerto deportivo, No como tiene nada que ver. Eso lo quería preguntar. Es No tiene nada excluido que ver. El puerto deportivo está excluido porque es un suelo concesional. Es un concesional. Vale, o sea que se encarga No solamente... tiene nada. Vale, no tiene nada De que hecho, ver. en los anexos, en los planos, veis los límites y el puerto deportivo queda excluido. Vale, y luego, bueno, entonces creo que también está el domingo porque es actividad portuaria, con todo el tema de que había un protocolo, bueno, no sé si la palabra es protocolo, se hablaba de una colaboración interinstitucional durante la temporada de cruceros para el desembarco, que había como una colaboración interinstitucional en esa temporada para el protocolo de embarque. Ahora eso cambia de alguna Eso manera. se mantiene igual. Se mantiene igual. Vale, pues. No varía nada. Además, es una actividad exclusiva portuaria y sí que nosotros no, lo único que podemos hacer es la colaboración. Vale, perfecto. Bueno, pues se trata de una propuesta, por lo tanto nos tocaría votar. ¿Votos a favor? EAJ, PNV, eta PSE Euskadiko Ezkerra. ¿Votos abstenciones? Partido Popular, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Vale, pues eskerrik asko y pasamos al tercer punto del orden del día, que es la información general acerca de distintos asuntos del área. En la información, el primer punto es acerca del pliego de condiciones técnicas para el contrato de servicios generales de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, renovación y explotación del complejo medioambiental municipal y otros afines. Joseba Aldos Mean. Bueno, os traemos hoy la información aquí porque, como sabéis, la tramitación de este expediente luego va desde la unidad de contratación, pero es verdad que ya los pliegos de condiciones técnicas que corresponden a la unidad de servicios ambientales están ya remitidos a contratación para el inicio para la elaboración de los pliegos administrativos e inicio de la tramitación. Entonces, lo que hoy os traemos aquí es un documento que refunde pues algunas de las aportaciones recibidas, tanto técnicas como desde los distintos grupos políticos. Yo creo que conviene resaltar algunas cuestiones, como que es el incremento de zonas de limpieza, los ajustes de los objetivos en materia de recogida, los obligados por la Unión Europea y traspuestos en la Ley de Residuos aprobada en abril, el plan para aumentar la satisfacción e implicación de la plantilla, la explotación de las instalaciones municipales en el complejo medioambiental, la concreción de bonus o penalización en función del objetivo del tanto por ciento de recogida selectiva, la incorporación de maquinaria de apoyo a los profesionales, la idea de mantener la gobernanza mediante el grupo de trabajo, la explotación del complejo medioambiental mediante una planta de tratamiento o pretratamiento,
La incorporación de nuevos sistemas automatizados de recogida y explotación de datos y también la incorporación de sistemas de comunicación directa con la ciudadanía. Como sabéis, anunciamos la elaboración de estos pliegos en la Comisión de Territorio de diciembre del año pasado. Hicimos la presentación a los distintos grupos políticos entre finales de febrero y comienzos de marzo. También los presentamos al Grupo de Trabajo de Participación el 3 de marzo de este año. Hemos mantenido diversas conversaciones con los grupos políticos, especialmente con EH Bildu y el Grupo Popular, y hemos recibido 12 enmiendas del Carrequín Podemos. Entonces, con todo ello, hemos elaborado estos últimos pliegos, que voy a dar 4 pinceladas de ellos para que os hagáis una idea de la incorporación con respecto al último texto que tenéis. En cuanto a los objetivos que pretenden estos servicios, es mantener los niveles de satisfacción de nuestra ciudadanía, es el artículo 2. Mejorar la satisfacción de los profesionales y de las profesionales, incorporar nuevas tecnologías y medios, aumentando eficacia en la organización y en sus procedimientos, reducir los impactos medioambientales en la prestación, mejorar la detección de incidencia y los tiempos de respuesta, escuchar y mantener informada a la ciudadanía haciéndola partícipe de los logros y cumplir con los objetivos de la recogida selectiva, como he dicho, marcados por la Ley de Residuos. En cuanto al objeto del contrato, al final se propone su licitación en 3 lotes. El lote 1 sería los servicios de limpieza viaria y recogida y transporte al complejo, recogida selectiva y transporte al complejo de la Aranyasubi de los residuos urbanos, por un importe de 9.290.127, IVA incluido. El lote 2 sería la explotación del complejo medioambiental La Aranyasubi y otros servicios afines de apoyo a los anteriores, por un importe total de 2.588.858. Estas son las bases de licitación. Y el lote 3, que lo incorporamos y que no estaba en el anterior documento, que consiste en la incorporación a este contrato. Como sabéis, en este momento tenemos el punto limpio, que lo prestamos desde la organización Emaús, el punto limpio móvil que llamamos, que lo incorporamos en esta licitación, puesto que vence también el año que viene, y además incluimos, derivado también de las obligaciones de la propia ley, el servicio de recogida de voluminosos, especialmente mobiliario, para su reutilización. Es decir, sin que pasen por planta de transferencia, de forma que pueda incorporarse ese concepto ya directamente para el mobiliario, que, bueno, en principio con la prueba piloto que hemos hecho en este último año, también con Emaús, bueno, pues es un servicio que está yendo a más y que tiene un importante éxito. La propuesta de duración del contrato es de 5 años, sin prórroga. Y en principio está aquí, os lo hemos traído en pendrive, está pues tanto el pliego como los 12 anexos. En los 12 anexos figura tanto la maquinaria existente, las zonas de limpieza, el personal subrogable, los lotes, o sea, distribuidos en lotes, etc. Como es un documento amplio y complejo, hoy simplemente queríamos trasladároslo. Si lo queréis en papel, pues yo creo que lo podéis imprimir, si tenéis problemas nos los decís. Y sin más, sí agradecer, creo que es el momento de agradecer a los que han participado, a los profesionales, porque probablemente es el pliego, sin duda es un pliego de una complejidad máxima, y conceptualmente plasmarlo todo en un documento pues exige un esfuerzo que creo que merece ser reconocido. Nos queda pendiente, como digo, una conversación directa con el Carrequín Podemos para el ajuste de enmiendas. Entendemos que algunas parcialmente, cuando menos, se incorporan, y con el resto de grupos, por supuesto, quedamos abiertos a una posible conversación para intentar, bueno, pues llegar o matizar lo que consideréis e intentar un acuerdo lo más amplio posible. Si tenéis curiosidad. Y en principio, yo creo que ya lo he dicho todo. Bueno, por supuesto que cualquier duda queda abierta línea directa, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto de información.
Espera, lo de Maús que dices, esto, en la recogida de muebles, por ejemplo, podría ser de recoger el mueble en la misma casa de la persona, porque ahora, por ejemplo, una persona mayor que quiere dejar un sofá en el punto casi imposible que baje, entonces claro, esto mejoraría entonces el servicio de recogida de muebles, ¿no? Bueno, de hecho en ese momento ya lo tenemos como prueba piloto. Tú si llamas al servicio de recogida y dices que tienes para reutilizar, Emaús te pide fotos, le mandas fotos y ve que es reutilizable, te van a recoger ya. A la casa. A la casa. Vale. Pero esto ya lo formalizamos a futuro en un contrato. Así, comentaros también, como sabéis, la parte de limpieza de ríos y Volue va a ir en otro servicio aparte, con otros criterios, y esperamos que en septiembre esté también hechos los pliegos para poder licitar. Ese contrato por importe no corresponde a pleno, pero sí compartiremos los pliegos para información. Vale, gracias. Vale, pues seguimos con el siguiente punto de información acerca de las zonas de esparcimiento canino resultantes del decreto 2229/2022. Bueno, esto como no habíamos dejado constancia en esta comisión, sí queríamos importante. Sabéis que esto sale de unas propuestas que hemos realizado todos los grupos políticos. Yo creo que en lo que está plasmado en el decreto que modifica las zonas de esparcimiento, recoge lo que todos hemos compartido. Hay algunos grupos que pedían algo más y eso, bueno, pues no hemos llegado a todo, pero sí quería, bueno, pues tenemos aquí planitos, pero os los llega porque, bueno, pues visualmente a veces facilita. Están dos tamaños, coger el que queráis. Es el más grande y este más pequeño. Vale. Como sabéis, y deciros que bueno, supone un incremento importantísimo de número de zonas con una mucho mejor distribución a lo largo de todo el territorio y que pasamos de 202.000 metros cuadrados a 332.000. ¿Alguna cuestión? Sabéis que, sí, perdón, lo único que nos quedan pendiente de materializar las dos zonas cerradas, que eso está elaborando el presupuesto y que esperamos ejecutar el último trimestre de este año. Vale, solo comentar de estos primeros días, ¿no?, que ha habido en la zona, sí hemos detectado que hay algunas dudas, ¿no?, por parte de la ciudadanía. La principal tiene que ver con el parque de Curuchagane, sí, en Subilletas, que la pregunta que hacen es algo que además también preguntamos cuando tuvimos la reunión sobre si se iba a acotar o si se iba a cerrar. O sea, simplemente lo transmito porque hemos detectado que es una duda que está surgiendo, dado que como ese parque es en medio de las calles, bueno, que ya sabéis que lo comentamos en una reunión. Simplemente transmitirlo, que nos ha llegado también la pregunta, a pesar de que la gente está supremamente contenta de que hayan puesto una zona en ese lugar, pero bueno, que si tienen esa duda. Y luego, si nosotros por nuestra parte queríamos preguntar, que hemos visto que ya se ha puesto señaléctrica en muchas zonas, pero que hay en algunas en que creemos que todavía hace falta. Por ejemplo, hay zonas, aunque sean de las antiguas, que eran de paseo, por ejemplo, voy a decir la Galea, donde realmente no hay ningún cartel que diga que esa es una zona de padres sueltos, o sea, al principio, o sea, cuando empiezas el camino. Entonces, bueno, simplemente comentar un poquito que alguna señaléctrica podría ser un poco más interesante, un poquito más y ya está. Respecto a la primera cuestión, en principio no está propuesto cerrar ese parque. Está señalizado, creo que ese ya está señalizado, pero no va sin cierre en principio. Entonces, bueno, podemos potenciar la señalización. Y con respecto a lo segundo, yo creo que todavía no hemos acabado de poner la señalética en todas y, vamos, en principio toda va renovada en todas las nuevas zonas y creo que acabaremos la semana que viene. Entonces, bueno, lo revisaremos de todas formas, ¿vale? Bueno, pues si no hay más cuestiones, pasamos al siguiente punto de información, calendario de las próximas actuaciones en relación con el proceso de revisión del PGU. Álvaro. Bueno, ya nos acercamos ya a la parte final previa a la aprobación inicial. Entonces, bueno, para poneros un poco en las fechas que tenemos previstas, y estas fechas son de este lunes porque el equipo redactor quería entregarnos el documento final el día 15, no ha podido ser, esperamos que sea el 22, supongo que al final será el 26 más que el 22, quiere decir que al final aprovecharán el fin de semana luego para rematar. Entonces, una vez que nos entreguen el documento, lo pasamos
pasaremos a los servicios jurídicos de la casa para que comiencen con su informe, y a mí también me gustaría pasarlo a vosotros en el mismo formato que lo hicimos en diciembre, ¿vale? Entonces, en cuanto tengamos ese documento, que creo que yo intentaré que sea por lo menos como tarde el día 29, ¿vale? El día viernes 29 entraros un USB como la otra vez, para que lo podáis ir mirando, y a partir de ahí, pues el calendario es el siguiente. El día 7 de septiembre celebraremos una reunión con el equipo redactor para aclarar las dudas. También se le ha pedido al equipo redactor, creo que como os comenté en la última reunión que tuvimos con ellos, una separata con los cambios fundamentales, no vinculados, pues yo ya cambiar algún artículo que han propuesto los técnicos, sino sobre todo los cambios importantes en los planos y en los usos del suelo. El día 7 de septiembre, y ahí convocaríamos comisión extraordinaria para el 14, para el 14 de septiembre, ¿vale? Celebraremos comisión extraordinaria, donde emitiríamos votaríamos el dictamen de la comisión y explicaríamos el programa de participación, socialización y alegaciones una vez realizada la aprobación inicial. ¿De acuerdo? No sé si habéis cogido todas las fechas más o menos, ¿eh? De todas maneras, eso, nuestra intención es que el día 29 tengáis ese documento, ¿vale? Si no puede ser el 29 y es el 2, pues sería el 2, ¿vale? Sí. ¿Alguna cuestión? 7 y 14, ¿no? Sí, las fechas clave 7 y 14, ¿vale? Sí. Vale, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Y empezamos con el primer escrito presentado por EH Bildu con el registro de entrada 23.043. Miquel, Aldosune Mesedes. Miquel. Está obvio. Sí, no hay nadie más. Sí. El antiguo fregadero o lavadero situado en Mariturri, entre los caseríos Iberrebecoa y Gaztañaga, está en muy mal estado. Además del nacimiento del arroyo Candelu, este es un elemento de importante valor histórico y arquitectónico. Hace tiempo que preguntamos sobre este tema y la respuesta fue que se trata de una propiedad privada y que su mantenimiento no era competencia nuestra. Aunque no sea propiedad del ayuntamiento, creemos que el ayuntamiento debería hacerse cargo del mantenimiento de nuestro patrimonio histórico. Por ello, preguntamos que, sabiendo que el fregadero de Martiturri es un elemento de valor histórico y arquitectónico significativo, ¿por qué no se dan los pasos necesarios para reparar este antiguo fregadero? Sí. Bueno, lo que yo dije exactamente en la comisión de 2020 es que se encuentra en una parcela privada y que era difícil determinar si era un elemento público o privado. A día de hoy estamos al 90% casi seguros de que es público, de que su titularidad es del Ayuntamiento de Guecho, pero que se encuentra dentro de una propiedad privada. Por tanto, dificulta un poco la intervención en el mismo y estamos tratando de aclarar cómo actuar en una situación un tanto peculiar como esta, ¿vale? Eso es lo que sí hemos ido aclarando, es si era nuestro o no. Creemos con mucha probabilidad que es nuestro. Además, sí diré que este elemento no tiene protección en el plan de ordenación vigente, ningún tipo de protección, ni de carácter local, ni del gobierno vasco, ni de diputación. Por lo que una intervención también se antoja complicado, como he dicho antes. Y en tanto al carácter histórico y arquitectónico del elemento, este no ha sido reivindicado por ninguna de las administraciones que tienen técnicos competentes para ello. En todo caso, compartiendo el carácter histórico que pudiera tener, nosotros ya hemos dado los pasos necesarios para poder actuar y requerir, si es que no es nuestro definitivamente, a quien sea, y lo hemos hecho y lo podéis comprobar en el borrador del plan general que se entregó en diciembre. ¿Vale? Bueno, pues siguiente escrito entonces, presentado por el Grupo Municipal Popular con el registro de entrada 23.044. Gonzalo. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos expliquen cómo es posible que la licitación para la concesión de servicio del chiringuito en la playa de Barinache se haga con fecha 8 de julio, fecha de publicación, 2 de agosto, fecha de fin de plazo de presentación, más el tiempo necesario para la formalización de la adjudicación,
habiendo empezado ya la temporada de playas, lo que probablemente deje sin servicio de chiringuito a esta playa durante el verano de 2022. Eskerrik asko. Joseba, bai. Bueno, la tramitación de este expediente se inició el 11 de abril. Una vez que se elaboraron los pliegos administrativos, su calificación fue como un contrato de concesión de servicio y no como un contrato administrativo especial, que fue como se fue considerado en la anterior licitación, lo cual supone tener que realizar un estudio de viabilidad económico-financiera que se realizó en mayo y de ahí el retraso de un mes en el inicio formal de la licitación. Sí, adelante. A ver, vale, se nos ha dado una explicación de por qué ha habido un retraso de un mes, pero yo lo único es que hemos hecho una comparativa con cuando se licitó anteriormente y en el 2019, en abril de 2019, el equipo de gobierno lo aprobó en junta local. Este año ha sido aprobado en julio de 2022. Es decir, no es un mes, sino casi 3 meses de retraso. Entonces, incluso el del año 2019 ya iba un poco retrasado, porque claro, si tal y como viene en los pliegos, las condiciones, pues el servicio empieza de 1 de mayo a 30 de septiembre, pues si se aprueba en julio, pues eso, al final. Entonces, ya hubo retraso hace 4 años y hace 3 años, perdón, y aunque nos digan que ha habido por una cuestión técnica de que hay un término, digamos, legal, pero aún así nosotros entendemos que no se ha hecho, se podía haber hecho antes y así habría sido posible el que hubiera servicio de chiringuito durante todos los meses. Gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pasamos entonces a la siguiente escrito. Presentado por EH Bildu con el número de registro de entrada 23.049. Volvemos a preguntar por el espacio en el que se ubicaba la gasolinera de Algorta. Preguntamos por este tema en julio del 2020 y nos dijisteis que Repsol tenía que pedir permiso para realizar unas muestras y presentarlas al Gobierno vasco. Tras la presentación de estas muestras se nos respondió que el Gobierno vasco decidiría quién debía eliminar la contaminación, cuál era el nivel de contaminación y en qué plazo se llevaría a cabo esa eliminación. Por ello, las preguntas que tenemos que hacer son las siguientes. ¿En qué estado se encuentra el procedimiento? ¿El Ayuntamiento sabe si Repsol ha presentado algo muestras al Gobierno vasco? ¿Y ha sido el Gobierno vasco el que ha analizado esas muestras? Por otro lado, ¿dispone el Ayuntamiento de información sobre este tema? Sí, el Repsol, como sabéis, entregó las muestras y el Departamento de Gobierno Vasco le ha vuelto a requerir una ampliación de las mismas. Nosotros, por nuestra parte, estamos tratando de ponernos en contacto con Repsol. Creemos que vamos a poder tener una reunión entre septiembre y octubre, pues para ver cómo damos carpetazo a este asunto de una vez, ¿vale? Es un tema complicado porque a nosotros nos interesa mucho y a Repsol pues le interesa, pues supongo que tendrá 40 gasolineras o yo que sé, como estas y al ritmo que va. Sí que es cierto que pues que al gobierno a veces hasta le pues eso, le preguntamos y otra vez con este tema, pues sí, estamos preguntándole muchas veces, ¿vale? Vale, siguiente escrito presentado por EH Bildu con el número de registro de entrada 23.050. Tenemos varias preguntas en referencia al parking de la plaza Txiki Otaegui, el San Nicolás. ¿Qué impacto económico aporta al Ayuntamiento cada plaza vacía? ¿Cuándo se pondrá en marcha la posibilidad de alquilar plazas baratas para los vecinos? Vale, bueno, el Ayuntamiento, como titular de las plazas no concesionadas, por así decirlo, y formar parte de una comunidad de propietarios, abona a esta comunidad de propietarios aproximadamente al año 25.000 euros. Y sí que tenemos en marcha el expediente para ofrecerlas en alquiler las plazas vacantes en condiciones similares a las que se ofrece en el Parque Manuel Gainza y a un precio que no resulte discriminatorio para las personas que tienen desde el inicio el uso del parking en concesión con unas condiciones que ya conocemos todos, ¿no?
En cuanto cerremos un par de flecos pendientes que tenemos con gestión tributaria, pues podemos ofrecer las plazas a la ciudadanía. Es el paso que nos queda. Comprobar que el precio, que el margen de precios en que nos movemos, porque, como sabéis, o si no os lo digo yo, las plazas de San Nicolás no son todas iguales. Existen unas importantes variaciones de metros. Hay que establecer un precio por metro cuadrado y este tiene que ser aprobado o por lo menos informado favorablemente por gestión tributaria. Vale. Pues sin más, pasamos también al siguiente escrito, presentado por EH Bildu con el registro de entrada 23.051. Hace tiempo que estáis prorrogando el contrato de servicio Getxobizi mediante contratos menores. El pasado mes de noviembre se licitó el nuevo contrato mientras se implantaba el nuevo servicio de Diputación. Se presentaron 2 empresas, todavía no se ha adjudicado el contrato. Por ello, realizamos las siguientes preguntas. ¿Por qué no se ha adjudicado el nuevo contrato? ¿Cuál es el problema para ello? ¿Qué tiene que ver el nuevo servicio que va a implantar la Diputación con este proyecto piloto que hemos podido leer en los periódicos? Si es así, ¿qué se va a hacer en Getxo? ¿Qué coste tendrá para el Ayuntamiento y cuándo se prevé su implantación? Bueno, como bien decís en vuestra pregunta, este expediente se inicia por aprobación de Junta de Gobierno a finales de octubre del año pasado. Se abre el sobre 2, que recoge las ofertas técnicas, el 16 de diciembre del año pasado. Se hace el informe técnico de valoración de esas propuestas y va a Junta el 14 de enero, si no tengo mal apuntado, con una propuesta de exclusión de una de las dos empresas licitadoras, que se comunica a la empresa. La empresa entiende que no está justificada debidamente esa exclusión, recurre al OAR y el OAR resuelve el 31 de mayo de este año. ¿Vale? Entonces, bueno, el recurso se presentó el 2 de marzo y el OAR resuelve el 31 de mayo. Resuelve que la exclusión no está suficientemente justificada y, por lo tanto, manda retrotraer actuaciones y que se valoren las dos ofertas, y es en el momento en el que estamos en esto a día de hoy. Esa es la razón por la que en este momento no está en marcha este nuevo servicio, que nos haría de puente con ese otro también que comentáis en la propia pregunta, y que, bueno, yo no sé, el nuevo servicio, como sabéis, está ya conveniado con los 9 ayuntamientos que vamos a formar parte inicialmente. Yo creo que disponéis de la documentación. No obstante, he traído una copia, por si queréis, del convenio, donde aparecen las cantidades que va a aportar cada municipio. Creo que esto ya lo habíamos dado, pero bueno, como no estoy seguro, lo traigo otra vez. Entonces, lo que sí, la información que tenemos de cómo está ese expediente, los pliegos están también lanzados en los servicios para contratar por parte de Diputación. Confían en aprobarlos inicialmente de forma que se publiquen este mismo mes de julio, de forma que a comienzos de año empiecen la implantación del servicio. Entonces, nosotros, un poco en función de cómo vayan las licitaciones en paralelo, pues en septiembre deberíamos valorar, tomar una decisión, porque la adjudicación del primer contrato durante un año supondría el retraso del inicio de la otra. Entonces hay que valorar bueno, pues pros y contras de cara a esa decisión que comentáis. Nuestro objetivo es, evidentemente, disponer de un buen servicio cuanto antes y conectado. Es decir, ese principio de acuerdo en lo que estamos todos los grupos políticos del servicio público compartido y conectado con nuestro entorno, con el área metropolitana, pues evidentemente será un factor muy importante a la hora de decidirnos. El coste en concreto, el detalle está ahí, aparece en el anexo, en la última hoja creo que es. Ahí aparece, bueno, lo que es los términos del convenio y la previsión inicial de costes, donde sabéis que los ayuntamientos participantes aportamos el 70% y la Diputación el 30%. La gestión es toda de Diputación, y el precio público también lo determinará la Diputación, incorporándolo en principio
al sistema de pago del Consorcio de Transportes BARIC. Pero todavía no está fijado, es decir, eso también tienen tiempo en tanto en cuanto tramitan la licitación correspondiente. Ay, vale. Bueno, pues pasamos al último escrito presentado por el Carrequín Podemos, con el registro de entrada 23.197. Carolina, Vale, gracias. Mercedes. Bueno, en el pleno de mayo se sugirió la elaboración de una guía para facilitar la comprensión del PGU a la ciudadanía de cara al proceso de alegaciones. Entonces, el concejal responsable manifestó que desde el área estarían dispuestos a valorarlo y hacerlo si es necesario. Nos gustaría saber si se han planteado esta propuesta y se ven viable su realización o en qué forma están pensando presentar toda esa información a los vecinos y vecinas. Hice la pregunta a pesar de que nos habéis dicho que tenemos una reunión el 7, pero bueno, si la contestáis. Respondo. Sí. Bueno, a ver, una vez aprobemos el plan inicialmente, como he comentado antes, en el día 14, en la supuesta comisión extraordinaria que esperamos celebrar, expondremos el plan de participación, como he dicho, pero efectivamente ya para el avance se sacó esta especie de guía, que venía el calendario, un poco la explicación en qué consistía entonces en lo que era la aprobación del avance, y estamos pensando en sacar algo similar. Es viable y se ha hecho en esta ocasión. Entonces, bueno, pues supongo que lo adaptaremos a la situación del momento y a la importancia de lo que supone una aprobación inicial. Vale. Siguiente pregunta, Carolina. Bien. Es sobre vivienda deshabitada. En cumplimiento del acuerdo plenario de septiembre de 2021 y a las funciones que otorga el Ayuntamiento la Ley 3/2015 de Vivienda y el Decreto de Vivienda Deshabitada, y además de medidas de cumplimiento de la función social de la vivienda, nos gustaría preguntar: ¿qué labores se han realizado hasta la fecha para dar cumplimiento al citado decreto y al acuerdo plenario? ¿Se han llevado a cabo los estudios que, para recabar información necesaria para incoar los expedientes de declaración de ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda que se localizan en el municipio? Y de ser así, ¿cuáles son esos ámbitos? ¿Cuál es el actual censo de viviendas vacías del municipio? Y si se está aplicando el canon de vivienda deshabitada en algún caso. Bueno, lo que hemos comenzado a hacer con el Gobierno vasco con relación a la vivienda deshabitada y a los decretos a los decretos o reglamentos diferentes es en primero proceder a la actualización de los convenios que tenemos los convenios con Etxebide, Bizigune y ASAC, ¿vale? Bueno, Etxebide ya lo conocemos y los otros dos son sistemas de gestión de vivienda deshabitada, no de vivienda deshabitada, de vivienda vacía en este caso, que los propietarios ponen a disposición por diferentes procedimientos. Estamos en conversaciones con el Gobierno para actualizarlos. Y segundo, como sabéis, estábamos pendientes de una actualización del censo de vivienda vacía y las consecuencias que tiene la declaración de una vivienda vacía. Lo que nos estamos encontrando con las reuniones con el Gobierno vasco que son con algunas dificultades para poder acreditar que es una vivienda vacía, porque existen tres datos fundamentales para declarar una vivienda vacía: es que no haya nadie empadronado, los consumos de agua y los consumos energéticos. Y hay serias dificultades para poder utilizar los datos que ceden los titulares, pero que no han sido cedidos para esos fines. Como sabemos, la Ley de Protección de Datos estipula que un dato puede ser utilizado siempre que se utilice para lo que se autoriza se autoriza que se use, ¿no? Al igual que los datos de consumos de agua en el caso de un hecho del Banco Metropolitano son de las administraciones públicas, en este caso del Consorcio de Aguas, los datos de las suministradoras eléctricas son datos privados que deberían recibir el consentimiento de los titulares para su uso y para ese uso. Entonces, esas son las dificultades que nos encontramos a la hora de redactar los pliegos para hacer el nuevo censo de vivienda vacía. Como digo, estamos en conversaciones con el Gobierno, porque el Gobierno sí que está utilizando los datos de agua, pero no está utilizando los datos de energía. Y bueno, pues queda cojo la declaración de vivienda vacía con un único dato, ¿no? Eso por un lado. Luego, sobre la pregunta de la declaración de ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, eso es competencia exclusiva del Gobierno vasco, ¿vale? Nosotros solo podemos esperar y que el Gobierno nos diga si en Guecho existe algún ámbito que pueda ser declarado así. Sobre la pregunta de cuál es el censo de viviendas vacías del municipio, existe un documento redactado en 2018 que creo que está a disposición de los partidos. Si alguien no lo tiene, nos lo vais a pedir y nos lo vamos a mandar.
Y la última pregunta es si se está aplicando el canon de viviendas deshabitadas en algún caso. No, porque no hay, todavía no hemos declarado, no tenemos el censo y no podemos declarar ninguna vivienda deshabitada como determina la ley en este momento. Vale, pues pasamos a la siguiente, sobre el centro intergeneracional. Sí, el día 28 de junio se presentó por parte del Ayuntamiento de Guecho y la Diputación Foral de Vizcaya el proyecto del centro intergeneracional que se quiere construir en el lugar del actual Nagusi Etxea, que incluye los 40 apartamentos dotacionales para personas jóvenes. Sobre el mismo queremos preguntar lo siguiente. ¿Cómo se regulará el acceso de las personas jóvenes a estas viviendas? ¿Se hará totalmente a través del Ayuntamiento? ¿Cuáles serán los criterios de selección para su adjudicación? ¿Cuál será el tiempo máximo de uso y ocupación de los mismos? Y si participará el Servicio de Juventud u otras áreas dentro de estas gestiones. Sí, bueno, en nuestro cronograma, bueno, voy a responder a las preguntas concretas y luego sí que me entiendo. Se regulará el acceso, se hará a través del ayuntamiento y se hará a través de una ordenanza municipal, ¿vale? Como sabéis, los apartamentos dotacionales son la parte del ayuntamiento en esta propuesta de centro intergeneracional y nuestra cronograma determinaba iniciar la redacción de la ordenanza una vez que se inicien las obras de construcción, que estaban previstas, no recuerdo en este momento si para el pliego hay 36 meses o no me acuerdo exactamente, pero es un tiempo suficiente para que redactásemos la ordenanza. En todo caso, los criterios de selección para adjudicación, así como la duración y ocupación de los mismos, deberán estar de acorde con la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco en lo relativo a los alojamientos dotacionales y en aquellas cuestiones que nos dejen espacio libre al Ayuntamiento para determinarlas, pues así lo haremos y evidentemente traeremos una propuesta a la Comisión y al Pleno para que sea debatida y aprobada en su caso. Y que si participarán en otras áreas, pues por supuesto que participarán todas las áreas que creamos que sean necesarias, que entiendo que juventud puede ser una de ellas. Vale. Pasamos a la siguiente, cuando puedas, Carolina. Bien, sabemos que desde la iniciativa privada se tiene la intención de promover la puesta en marcha a futuro de hidrolineras en Guecho. Nos gustaría saber la opinión que tiene el Ayuntamiento al respecto, dado el impacto ambiental que tienen y cómo se regula esto a nivel municipal. Vale, pues bueno, en principio la opinión del Ayuntamiento es que se regulará como el resto de suministros energéticos. Obviamente nos tenemos que adaptar a las nuevas formas de suministro y de movilidad y que irán por el desarrollo tecnológico, ¿no? De manera análoga pues a las gasolineras, por ejemplo. Y las medidas de seguridad, como comentas, de medio ambiente, pues evidentemente las establecerá el Gobierno vasco, que será el ente que controlará este tipo de medidas. Sí. Pues la siguiente, cuando puedas, Carolina, por favor. Es sobre locales de casas de apuestas. Nos gustaría saber en qué cuadro de categorías catastrales están ubicadas las casas de apuestas en Guecho. Si se enmarcan como casinos y clubes sociales o como bares y cafeterías, y qué otros locales para actividades económicas se enmarcan en estas categorías, además de los que ya mencionamos, es decir, además de las casas de apuestas. Vale, había varias preguntas, ¿no? Esa te la van a contestar en organización y cuentas. Pusimos aquí en organización porque sí. No sabíamos dónde tocar. Bueno, te la van a contestar ayer. Nos han dicho que esa te la van a contestar. Luego tenías una pregunta más sobre esto, ¿o no? ¿Locales de casas de apuestas? No. Lo que pasa es que en organización y cuentas has hecho un apartado B, que ese sí te puedo contestar, donde dices, ¿quieres leerlo? ¿O lo leo yo? Sí, se va a tomar alguna medida para evitar que nuevas casas de apuestas sigan abriendo locales en nuestro municipio. Esa sí es más de disciplina, planeamiento. Entonces esa sí te la vamos a contestar aquí, ¿vale? En principio, la materia de juegos es una materia regulada por el Gobierno vasco, como sabéis. Yo sí que os invitaría a leer el anexo 1 del decreto 19/2022, que es del 8 creo que de febrero, o sea, es muy actual y ahí sí que ya hace una regulación, regula la ponderación y el equilibrio dentro del interés general, habla de distancias y habla de un máximo, creo que son 170 en todo Euskadi, por lo cual entendemos que si exceden, que creo que han excedido,
pues las que vayan cesando no podrán abrir hasta llegar hasta ese número. O sea que ya lo regula el gobierno vasco en el decreto 19/2022, anexo 1. Eskerrik asko, Íñigo. La siguiente pregunta, Carolina. Tiene que ver con el concurso de paellas. A ver, para esta edición desde el Ayuntamiento se han dispuesto medidas para minimizar su impacto ambiental. Entre ellas se contratará a un ingeniero y a una mediadora para aconsejarles sobre cómo montar las chabolas y controlar los residuos en la fiesta paralela a lo oficial. Nos gustaría conocer al detalle cómo va a funcionar dicho servicio mediador, cómo y cuándo se va a contactar con las cuadrillas y cómo será el servicio posterior en la limpieza de las campas. Vale, bueno, pues respecto a esto vamos a hacer una recopilación un poquito de todo, ¿vale? Y bueno, como ya veníamos haciendo desde el año 2018, se van tomando medidas preventivas para minimizar el impacto de la celebración de la fiesta, medidas relativas al cuidado medioambiental, a la recogida de residuos, a la seguridad y a las vías de evacuación, entre otras. Las medidas concretas que se están tomando son: por un lado, balizar los accesos a la zona del Pinar y los brazales mediante estacas y cinta, además de carteles fomentando el respeto de las zonas naturales. Apertura de caminos en la zona del Pinar para que puedan entrar camiones de limpieza. En el perímetro, en la zona oficial, disposición de puntos de luz, agua y mangueras. Habilitar accesos de seguridad para los vehículos de emergencia y los servicios municipales. Y aumentar el número de contenedores en todo el perímetro. Respecto a la limpieza, luego Joseba os matiza más, ¿vale? Y luego, esto es lo previo que se hace para que la gente que está allí trabajando en el servicio de mediación pueda hacer su trabajo, ¿vale? Entonces, al igual que en el 18 y 19, este año también se ha contratado el equipo formado por un ingeniero de caminos y una educadora social, con el objetivo de que realicen una labor de mediación con las cuadrillas participantes en la fiesta paralela al recinto oficial. Este equipo de trabajo informa, aconseja sobre diversas medidas a tener en cuenta, como son: concienciar en la importancia de la seguridad respetando los caminos principales y vías de evacuación, no realizando construcciones o poniendo su chiringuito, vamos a llamarlo, lo que es en las zonas de tránsito. Generar conciencia de respeto al medio ambiente, evitar la generación excesiva de residuos, uso adecuado de los contenedores ubicados en el recinto, respeto a la fauna y flora. Y mediar para que las estructuras montadas sean seguras y no pongan en peligro, pues, el entorno y a las personas. Y bueno, este es un equipo que lleva trabajando desde el 18, empezaron, con lo cual el contacto de muchas cuadrillas ya los tenían, y en muchas cuadrillas han notado muchos avances en todo este tema. Vale, pues antes de que comenten lo de limpieza, comento sobre esta parte. A ver, nosotros sí hemos podido comprobar, además porque hemos ido a la zona ya varias veces, ahora que ya está, bueno, que si habéis visto, ayer os apareció una carpintería, absolutamente, que estaba llena de cosas, pero sí es verdad que así como si se ha visto que se ha balizado de una forma distinta ciertos accesos al Pinar, sí es verdad que no se ha podido impedir algo que pasa todos los años, que es que hay unas zanjas llenas de cemento y que además son fáciles de ver porque hay un montón de ellas. O sea, yo misma las he visto ayer, antes de venir aquí fui a ver cómo estaba el estado del tema. Y luego, por otra parte, también es verdad que se han podado arbustos para hacerse una especie de zonas VIP, por llamarlo de alguna manera, en vez de tener que hacer con madera la forma de acotar las chabolas. Hay ciertos grupos que han entrado en los brezales o que han entrado por los arbustos para hacerse huecos y podado dentro. Entonces, claro, lo que nos sorprende es que, como nosotros por lo menos desde el Carrequín Guecho queremos que estas fiestas se disfruten de una manera sostenible, porque creemos que son unas fiestas muy típicas del municipio y muy importantes, sí nos gustaría saber cómo ese servicio de mediación, que dicen que está trabajando desde hace tiempo, no ha podido impedir que se hagan esos huecos de cemento ni que se abran los arbustos para crear esas zonas, porque eso realmente es lo que nos preocupa. Lo mismo que, como habéis visto, a la asociación Andra Mari Cortiñé, que no sabemos si se habéis reunido con esta asociación tampoco. Nos gustaría saber eso también. Bueno, servicio de mediación, mediación es. Otra cosa es que acaten las cuadrillas lo que el servicio de mediación dice. Ha habido muchos avances. Y respecto a si se ha reunido el ayuntamiento con la asociación, sí, en las anteriores comisiones, al igual que ya avanzamos
gran parte de lo que hemos dicho y hoy recalcamos, ya se dijo que se había reunido con la alcaldesa, se dijo en esta mesa. Pero creo que habéis visto también en prensa que esta asociación, que además ha puesto carteles por toda la zona pidiendo, dando consejos, ¿no? O sea, de cómo tienen que respetarse las zonas, también ha comentado que está pensando llevar el tema a la Fiscalía, precisamente porque, a pesar de las mediaciones o lo que sea, la situación del cemento sigue sucediendo y tal. ¿No se plantean medidas para evitar esa cementada? Porque estamos perdiendo espacio verde. O sea, lo pregunto, ¿no se plantean medidas de alguna manera para, no sé, o sea, no es la palabra que quiero usar, pero bueno, para que la gente deje de hacerlo el próximo año? O sea, porque parece ser que no está explícitamente, aunque nos parezca lógico, prohibido abrir zanjas con cemento en la campa. O sea, ¿eso está prohibido de alguna manera? Si pasáis ahora, los carteles que ha puesto la asociación, en boli le han puesto, el ayuntamiento nos permite meter cemento. O sea, está contestado así en los carteles que ha puesto la asociación. O sea, que la pregunta es, ¿el ayuntamiento qué les dice a la gente? Que nosotros queremos que esa fiesta se dé, pero que sea sostenible. ¿El ayuntamiento va a decir no abrir zanjas con cemento en la campa? El ayuntamiento está con un servicio de mediación que precisamente ese servicio de mediación lo que está haciendo es hacerlo de otra forma, no lo hagáis así. Y incluso les está enseñando otras formas de construirlo porque, por ejemplo, para eso está el ingeniero, una persona de mediación, una educadora social, para esa parte social de cómo gestionar situaciones, saber conectar con la gente, cómo tiene que tratar, y luego un especialista de cómo hay que hacer las cosas bien. Pues ya. O sea, que ya pronto podremos evaluar la situación. Bueno, yo, por ir un poco más allá, porque como dices, nadie quiere prohibir la fiesta, entiendo. No. Vale. Y todos eso lo vuelvo a decir para que quede en acta. Queremos que las fiestas sí sostenibles, vale, pero eso no incluye zanjas con cemento, que es vale, precisamente lo que queremos que se bueno, quite. entonces lo que habrá que intentar es ver las cuestiones o las condicionantes en los que queremos que se celebre. Pero lo que hay que transmitir es cuáles son esos condicionantes. Pero bueno, al margen de ese debate, que es más profundo, como ha comentado Irantxu, y donde se está haciendo, yo creo que una importante labor y que esperemos que dé resultado, lo primero que hay que pedir es la colaboración a la gente que participa. Y creo que en eso deberíamos estar todos los grupos de acuerdo. Es decir, cuanto más cuidado tengamos en no hacer cosas que no se deben hacer, pues mucho mejor el resultado. Lo cual a veces hay que poner los límites, y en los límites es donde nos tendríamos que mojar todos los grupos políticos. Pero al margen de eso, y bueno, hecha la labor de prevención y solicitando de nuevo colaboración a las personas que van a participar, luego nos toca hacer la limpieza, evidentemente, y el planteamiento de este año de la limpieza, de la recogida y limpieza también se orienta mucho más a la selectiva, se va a cambiar el sistema de recogida, de forma que empecemos por lo que nos faciliten los propios participantes a través de los distintos contenedores que se van a poner. Estamos a punto de cerrar un acuerdo con Ecovidrio para poner allí implementar allí una propia carpa con vidrios específicos y con voluntarios que nos ayuden ese mismo día a hacer la recogida de vidrio, que es una parte importante también por cuestiones de seguridad. Evidentemente estamos inspeccionando técnicamente todos los días, además del servicio de mediación, los inspectores municipales, los técnicos municipales encargados de los servicios están yendo todos los días, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que evidentemente tendremos que volver a valorar el resultado. Esperemos que sea bastante mejor que las veces anteriores, que vayamos dando pasos, pero dentro de una gestión, como decimos, donde la fiesta también sea parte del disfrute de la fiesta de manera ordenada, ¿no? Es un tema complejo, como sabemos, y que viene una larguísima tradición. El número, yo no me acuerdo que es el 67 edición, es decir, que donde la participación de nuestra ciudadanía es importantísima y gente que viene también. Es decir, es una de las hayak del verano de Euskadi. Entonces, bueno, pues gestionémoslo con la cabeza y generando la mínima molestia y escuchando a todas las partes, vecinos del entorno Antramar incluidas, por supuesto que sí, que son los que ese día y los días anteriores y posteriores más sufren el tema. Pero el refuerzo de recogida selectiva, uso de personal voluntario por ese mismo día que nos facilite una fiesta más ordenada desde un punto de vista medioambiental. Yo creo que en general se ha respetado
la zona que hemos protegido especialmente mediante estacas y cintas. Es decir, que bueno, yo creo que la gente ha entendido. Es verdad que se ha desbrozado una parte, pero no de brezal, sino de zarzas y de arbusto zarza. Bueno, pues iremos dando paso y seguro que el año que viene esa zona también podemos llegar a respetarla. Vale. Por dejar claro, quiero recordar que al principio comenté que hemos visto que se han balizado zonas, que nos ha parecido positivo porque, digamos, esa balizada del pinar hacia adentro no se hacía. Y eso sí es verdad que ha generado una protección en la zona del pinar. O sea, creo que hay cosas que reconocemos. También es verdad que hay más contenedores. Yo vivo cerca de la zona, entonces sí conozco la fiesta. Y es verdad que hay más contenedores, tal. Pero digamos que el problema grave que nos sigue suponiendo la parte del cemento, creo que es una asignatura pendiente que nos tenemos que apuntar para el próximo año. Voy con la última pregunta. Es sobre caminos escolares seguros. La pasada comisión se nos informó que 13 colegios respaldan el programa, que se informaría un comité técnico interno para llevar a cabo la iniciativa y que se realizará un estudio de diagnóstico previo. Queremos preguntar si ya se ha constituido dicho comité, quiénes y desde qué áreas lo conforman, si se ha dado luz verde al inicio del estudio, qué plazo hay para su realización y si hay posibilidad de que se sumen más centros escolares. Bueno, este tema sí se ha constituido ese comité técnico municipal, está compuesto por las áreas de infraestructuras, medio ambiente, policía municipal, comunicación y educación. O sea, sí, vale. Entonces se han hecho el trabajo previo de inicio, se ha estado con las AMPAs y con los responsables de todos los centros. Se les ha explicado el proyecto. En principio los 13 centros que en principio estarían incluidos por la franja de educación que dan han solicitado incorporarse al mismo, con lo cual en septiembre empezaríamos con las encuestas dirigidas a familias, profesorado y alumnado, con la participación del alumnado en análisis de sus entornos y los mejores accesos que consideren, es decir, en el diagnóstico para acceder, de forma que para final de año tengamos las propuestas de diagnóstico para los 13 centros que han querido incorporarse, mejor dicho, a este proyecto. Sobre la última pregunta, si ya hay posibilidad de que se sumen otros centros. Yo creo que están todos. Los 13, o sea, que ya no hay... Yo creo que los de la franja de edad, porque sí, yo creo que están. Los 13 a los que se ha acudido, que entiendo que han sido todos, han dicho que sí. Incluso 3 que no están en la Agenda 21. Vale, pues es que ricasco. Y con esta pregunta es la última presentada por escrito. Así que, ¿tenéis alguna cuestión más? ¿Joseba? Yo tengo un ruego, que es que la comisión anterior quedó pendiente el tema de las banderas azules, que desde H. Bildu se me dijo a ver si podía, no sé si informar o formal. He traído lo que el significado de la bandera azul en las playas de España, que está en su web. Y a partir de ahí, tenemos el texto de guía de interpretación de los criterios de bandera azul para playas de 2022, que son 28 criterios que hay que cumplir. En principio, lo que vienen a decir es que están muy vinculados a la administración responsable de la prestación de servicios. Y si no he visto mal, en el punto 18, uno de los criterios a cumplir es la prohibición de animales domésticos en la playa. Sin más, lo digo, está a vuestra disposición. Si queréis os lo dejo. Y si no está en la web, quiero decir que cada año ajustan un poco. Si lo queréis. Vale, es que recasco Joseba. ¿Alguna cuestión más? Mikel creo que tenía. Vaya, aurrera. Sí, nosotros también hemos introducido una pregunta en otras comisiones. No sabíamos si teníamos que introducirla también aquí o no, presentarla. Hace referencia a una pintada. Hablé con Kelsen sobre esto. Hablamos introducido también en otras comisiones, como digo, en Comisión Social, de Ciudadanía. Y la pregunta es exactamente, ¿a quién corresponde el borrado de esta pintada o de quién
a quién compete, digamos, este hecho. Es una pintada que ha sido borrada y queremos preguntarlo aquí por si hay, no sé, alguna brigada de limpieza o que se haya ocupado de ello. Bueno, sí, efectivamente, y dentro de los servicios hay una brigada de limpieza de pintadas y retirada de carteles que trabaja todos los días. En principio, el criterio que está de servicio es retirar todas aquellas que sean ofensivas o insultantes en general. En este caso, evidentemente, no se ha cumplido ese criterio y como tal, bueno, pues pedimos disculpas desde el propio servicio, es decir, lo hicieron de carril sin valorar y bueno, pues no podemos decir más que eso. Bueno, pues fue un exceso de celo, dicho en términos de prestación de servicio, que pasaron por ahí y la consideraron que debían quitarla. O sea, no hubo una valoración por parte de nadie más allá de los prestadores del servicio, pero el criterio general, y así se lo hemos vuelto a transmitir, es que mantengamos, sobre todo en parcelas privadas, como era este caso, el criterio de cuando haya ofensas o insultos a algún colectivo y no al revés. Entonces, bueno, esa es la explicación. Vale. Bai, Carolina. ¿Has terminado? Bukatu duzu, Mikel? Bueno, besterik gabe eskartzen da. No, simplemente agradecer la explicación, pero la verdad es algo que nos ha causado asombro, el hecho de que, bueno, se tratara de un mural que no tenía ninguna ofensa y se hubiera borrado, y además no era la primera ocasión en que sucedía algo semejante, a nosotros concretamente con este mensaje además, y bueno, pensamos que son cuestiones que hay que tratar con mucho cuidado, hacemos declaraciones como ayuntamiento y yo creo que este es un tema, bueno, que hay que tratar con precaución. Aprobamos, bueno, reconocemos la explicación que nos ha dado. Es cierto que ya no existe esta pared que estaba en la avenida de Algorta. No sé si es privada o, bueno, es privada y se está haciendo alguna obra, pero bueno, en nuestra opinión, la verdad es que, bueno, esta situación ha sido bastante lamentable. Bai, Carolina. Par cosas. Por una parte, es recordar que la comisión pasada comentamos sobre el estado de las papeleras del Bidegorri que sale del polígono de Rotachu, que nos comentaron que igual era camino foral. Entonces queríamos saber si han comentado, porque las papeleras siguen estando, hay alguna que está totalmente vaciada por debajo, siguen estando en un estado un poco preocupante. Entonces volverlo a señalar, pues porque no lo hemos registrado, pero que se fijen en esas papeleras. Creo que lo habíamos comentado con el concejal, que teníamos fotos, que a ver si pueden hablar con quien corresponda para que las sustituyan. Y luego también preguntar, que hemos visto que ya se han retirado los bancos que estaban en las aceras que bordean la Nagusien. Queríamos saber la razón por la que se han retirado dichos bancos y si tiene que ver con el derrumbe o tapiado del edificio. Bueno, en estos momentos no tengo la información, así que la consultaré, el motivo de la retirada de esos bancos, si se han retirado, y os la trasladaremos en la siguiente comisión. Bye. Y las papeleras, si nos facilitas las ubicaciones exactas o las fotos, pues las podemos directamente. Vale, es que ricasco. Bueno, pues si no hay más consultas... Barkatu, bai. Yo quería hacer un comentario o una reflexión sobre las bolsas de basura de los contenedores marrones, que es que, a ver, la basura orgánica pesa muchísimo, y entonces esas bolsas son... O sea, tienes que usar 2 o 3 para cada vez que quieres tirar algo si no quieres que se te rompa, aunque no la llenes del todo, porque pesa muchísimo. Entonces, a ver si se puede mejorar o no sé, si hay alguna otra solución. Pregunto. Recogemos la sugerencia. Si no hay más consultas, más preguntas, pues damos por finalizada la comisión de hoy. Eskerrik asko guztioi.